Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar uno de los más recientes lanzamientos por parte de Panini Manga. Se trata nada menos que de la esperada Final Edition de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco. Ya desde el año pasado nos habían mencionado que iban a publicar esta edición, la cual de una vez les comento que en Japón solamente lleva publicados 5 tomos de esta nueva versión donde el mismo autor, Masami Kurumada, menciona que se trata de una revisión prácticamente como dice el nombre, una edición definitiva, una versión final de su historia ya con algunos cambios en el guión, en el tema de detalles que estaban ahí, cambios de diálogos, algunos retoques en las escenas, todo para tratar de darle una secuencia definitiva a los acontecimientos de esta historia. En el caso de esta edición de Panini tiene un precio de 189 pesos y como pueden ver se trata de un tomo en tamaño normal, un tankobon, como pueden ver este de Jujutsu Kaisen que les estoy mostrando. Solamente que la peculiaridad es que esta edición de Caballeros del Zodiaco es el tankobon que es un poquito más ancho, como nos han traído otras historias, como lo fue por ejemplo el teatro manga de Akira Toriyama que acabo de reseñar u otros títulos que así han salido. Comparándolo contra la última versión que salió, que fue esta, la Kazenban, la versión Ultimate que había sacado Panini ya hace unos años, pues pueden ver que la diferencia de tamaño sí es relativamente importante, pero creo que el contenido de esta historia hace que también valga la pena para los fanáticos más asiduos de la franquicia de Caballeros del Zodiaco. Así que pues vamos a revisar esta Final Edition. En el caso de esta edición, pues les puedo mencionar que trae el característico cubrepolvos. Aquí la diferencia contra la otra edición anterior es que la imagen que trae el cubrepolvos es exactamente la misma que trae la portada, a diferencia de la versión anterior que era solamente el título, si no mal lo recuerdo. Aquí lo que pueden ver es que tanto lo que viene siendo la portada como la contraportada es idéntica, solamente con el cambio de color. Vemos en la portada de este primer tomo a Seiya y en la contraportada la armadura de Pegaso. Aquí en el caso del cubrepolvos puedo mencionarles que trae ciertos detalles como que trae relieve, aquí donde dice Final Edition, también aquí donde dice Saint Seiya, donde dice Masami Kurumada, y también trae, usualmente es acabado mate, pero pueden ver que trae ciertos detalles brillosos, como por ejemplo en el título, aquí pueden verlo, y también aquí en la parte del marco de la imagen, todo esto para pues darle un efecto mucho mejor a esta edición. Ya en el caso del contenido, pues empezamos con que trae el acostumbrado separador, como cada uno de los números uno de las series que lanza Panini. Y en el caso ya del contenido, creo que el detalle más importante que les puedo mencionar es que incluye el famoso episodio cero. Son números que lanzó ya en años recientes Masami Kurumada, donde vamos a estar viendo cómo fue, según él, lo que ocurrió antes del inicio de la historia, cuando nace Atena y Saga hace este plan para convertirse en patriarca, asesinar a Atena y obtener su poder. Vamos a estar viendo a los Caballeros de Oro en su versión de niños, que son recién nombrados Caballeros de Oro. El patriarca menciona que se acerca la guerra contra Hades, necesita nombrar a un sucesor y todos quedan que va a ser entre Aioros de Sagitario y Saga de Géminis. Entonces vamos a estar viendo cómo todo esto ocurre, cómo ocurre el plan de Saga, cómo Aioros tiene que huir con Atena y tiene que combatir contra Caballeros de Oro, como lo es Máscara de la Muerte de Cáncer, Afrodita de Pisces y su amigo Shura de Capricornio. Todo esto es lo que vamos a estar viendo en esta Final Edition, en este episodio 0, que es prácticamente lo que viene siendo una tercera parte. Yo le estaba calculando que era prácticamente ahí una tercera parte de la historia. Todo esto, aquí podemos ver que ya comienza ahora sí la primera parte del manga clásico, que es donde vemos cómo primero Seiya obtiene la armadura de Pegaso combatiendo contra Cassius, decide irse a Japón. Entonces lo que vamos a estar viendo en estos números, después de obtener la armadura, despertar su cosmo, pelear contra Shaina de Ofiuco y posteriormente cómo decide irse a Japón para combatir en el torneo galáctico para obtener la armadura de Sagitario, ya lo que conocemos prácticamente como el manga clásico de Saint Seiya.
es lo que vamos a estar viendo en esta Final Edition. Detalles importantes también, la edición Kazemban que les acabo de mostrar. Como era una versión Ultimate en menos tomos, lo que veíamos es que aquí terminaba la historia justamente ya en el combate entre Seiya y Shiro. Aquí no, aquí lo que vamos a estar viendo es que termina justamente cuando Seiya derrota a Geki de Oso y apenas van a estar viendo el tema del combate contra Shiro, la llegada de Yoga. Todo eso lo vimos en este primer tomo. Aquí no, aquí nos vamos a esperar hasta el siguiente. Como les digo, solamente van 5 números publicados en Japón. Al parecer en los últimos meses o incluso en casi el año pasado no salió ninguno. Creo que Masami Kurumada, entre todos los temas que ha estado teniendo entre sacar la terminación de Next Dimension y todo esto, ya no le ha avanzado este proyecto. Esperemos si próximamente se retome y podamos ver ya esta edición final de Caballeros del Zodiaco, una franquicia muy querida aquí en México. También mencionarles que detalles que llaman la atención es que, según me comentaban nuestro buen amigo Carlos Roldán, nuestro experto en manga del CC Podcast, el traductor fue Miston Pixan, que también al parecer, según me mencionaba, fue el traductor, sí, efectivamente fue el mismo traductor que hizo la versión Kazemban, pero una de las peculiaridades más importantes es que hay diálogos que están cambiados. Es prácticamente como si se hubiera hecho lo que viene siendo la traducción desde cero. Esto es importante porque si bien en la versión en japonés sí se cambiaron ciertos diálogos, la realidad es que no fueron todos. O sea, no es como si se hayan cambiado todas las palabras y todos los diálogos, sino que se cambian pequeños detalles en los diálogos. A lo mejor tradujeron de una manera, aquí lo tradujeron de otra, pero al final es simplemente como cuando ocurre cuando, por ejemplo, que Editorial Beat tradujo un cómic de Marvel y luego Smash vuelve a publicar el mismo cómic y lo vuelve a traducir. Pues obviamente va a haber detallitos, cambios en los diálogos, pero muy sutiles, que están diciendo las mismas palabras, pero diciéndolas de otra manera. Igual si Panini publicara otro cómic de Televisa, estoy seguro que lo volvería a traducir y habría palabras que cambiarían, simplemente significarían lo mismo, pero dichos de diferente manera. Esto es lo mismo que ocurre aquí en esta edición. De igual manera, hay escenas cambiadas que yo recuerde. Al estar analizando aquí el título, sí vi ciertas páginas que tuvieron cambios. No fueron cambios muy importantes, la realidad es que no fue así. Pero sí hay imágenes que se vieron cambiadas. Me parece que era aquí una de Seiya. Ahorita les voy a enseñar la imagen. Donde se agregó, o me parece que a diferencia de la edición anterior, sí se quitó una imagen de Pegaso que aparecía aquí, o se le agregó más bien también a Seiya, me parece en una parte, el aura de Pegaso atrás de él, cuando estaba realizando un ataque. Todo esto pues obviamente son cambios que hace Masami Kurumada para poder darle un poco más de sensación de continuidad a esta historia, realzar ciertas partes, que todo esto traiga pues una sensación de que ya es una edición final, que es el punto de esta historia, que ya todo esto sea la edición definitiva, justamente para poder traerles una edición que valga muchísimo la pena y que cualquier persona ya pueda releer y ya no tenga que estar buscando otras versiones. Realmente creo que este trabajo editorial en la Final Edition vale muchísimo la pena y, como les digo, creo que está más enfocado a los fans. Obviamente no digo que no lo pueda tomar una persona que sepa poco de la franquicia y quiera conocerla, pero creo que este hecho de volver a sacar la misma edición, ahora con diálogos, algunos diálogos cambiados y también con imágenes extra, todo esto se hace para que los fans puedan tener ya una edición que sea del gusto de todos de esta historia definitiva de Caballeros del Zodiaco. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estar al pendientes porque vamos a seguir sacando más reseñas aquí en el CC Podcast, los cómics de Smash de la quincena. También tenemos lo que viene siendo algunas reseñas en inglés que vamos a estar sacando, así que no se las pierdan. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.